Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática de Encuentros con las Filosofías, serie temática que tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios del pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo con una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison. Bienvenido. Gracias nuevamente. Buenos días. Un saludo a todos y a todas. Es un gusto, pues, compartir algunas ideas y algunos planteamientos sobre la temática de la epistemología. Esta semana, Edison Paredes Buitrón abordará de la serie temática epistemología el componente ¿qué es la ciencia? Por eso iniciamos este encuentro preguntando precisamente ¿qué es una ciencia? Bu- en primer lugar, podríamos indicar que una ciencia, cualquiera que ésta sea, es un modo de conocimiento muy peculiar, muy particular, distinto de las otras formas del conocimiento como el arte, la religión, el mito, la magia, ¿sí? Es distinto, es diferente por su peculiaridad, pero no es superior. Eh, las distintas formas del conocimiento, entre ellas las ciencias, mantienen, digamos así, un nivel de horizontalidad, no de jerarquía, pero sí es importante indicar la peculiaridad, lo que le hace distinto a esta forma de conocimiento que es la ciencia de las otras formas. Pero igual que cualquier otra forma de conocimiento, la ciencia es un proceso productivo, un proceso de trabajo teórico mediato, es decir, no es posible generar un conocimiento científico de manera inmediata, sino a través de las cuestiones teóricas. Y este proceso productivo mediato es un proceso social, no es individual, no es el genio aislado que produce ciencia, sino es un proceso social colectivo, un proceso histórico y cultural de producción de conocimientos, como cualquier otro, digamos así, forma del conocimiento. Muy bien. Si eso es así, entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de una ciencia que la hace diferente de otras formas de conocimiento? Una ciencia, o lo que le hace, digamos así, peculiar, particular a la ciencia, es que tiene dos características fundamentales que no necesariamente tienen otras formas del conocimiento. Una ciencia
para que sea tal, digamos así, produce el concepto de su objeto. Es decir, el objeto de una ciencia es un objeto de conocimiento, es un concepto. Una ciencia trabaja con conceptos como sus objetos. Los objetos de una ciencia no son los hechos, los fenómenos, los acontecimientos, las cosas reales y concretas, sino un concepto. Es decir, una de las formas eh, y, y digamos posiblemente la más importante para diferenciar a la ciencia de otras formas del conocimiento es preguntarse sobre su objeto. No toda teoría es una ciencia. Entonces, cuando afrontamos la, la perspectiva de pensar la cientificidad de una teoría, lo primero que tenemos que preguntar es cuál es su objeto, es decir, cuál es el, el concepto que va a ser, digamos así, el objeto de conocimiento de una ciencia. Si no tenemos claro cuál es el objeto, cuál es el concepto, que va a ser una de las características fundamentales, al menos hay que dudar de la cientificidad de una determinada teoría. Si no tiene un objeto claro, si no tiene un objeto preciso en términos conceptuales, no puede ser una ciencia. O al menos hay que dudar de la cientificidad hasta poder determinar o distinguir cuál es el objeto propio, específico de esa teoría científica. Esa es una de las primeras características que había que especificar, ¿no es cierto? Dado que en el mundo actual y sobre todo en el mundo académico, casi todo aparece con el carácter de ciencia, facultades que tienen la denominación de ciencia. ¿Sí? Y todo aparece como ciencia, ¿no es cierto? Y ahí hay un problema de carácter epistemológico que hay que pensar, ¿no? La naturaleza misma del objeto de una ciencia. La segunda característica de una ciencia, y esto puede ser una pretensión, pero es importante señalarlo, la ciencia produce verdades diversas, distintas, muy específicas, pero verdades. Verdades que no son ni absolutas ni relativas, sino limitadas por el carácter, digamos así, de la ciencia de una producción histórica, social y cultural. Entonces, uno de los rasgos y una de las características específicas de la ciencia es que solo este campo del conocimiento tiene la posibilidad de producir verdades. Es decir, esta producción teórica no puede ser desmentida por aspectos de la realidad o otros elementos que se planteen. Posiblemente otras formas del conocimiento, al contrastarlas con aspectos de la realidad, pueden ser desmentidos. Hay teorías que han dominado posiblemente miles de años, pero cuando irrumpe la ciencia, esas teorías no pasan, digamos así, el requisito de verdad, porque no pueden ser contrastadas con los aspectos de la realidad. La realidad misma puede ser, puede desmentirlas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que la Tierra es el centro del cosmos, ¿no es cierto? Que dominó muchos siglos en el pensamiento social, académico, intelectual del mundo, fue desmentida luego por la teoría física, ¿no es cierto?, desarrollada por Galileo y luego por Newton. Entonces, esas formas del conocimiento que están ligadas, por ejemplo, al mito, a la religión, a las cuestiones mágicas, no tienen efectos de verdad. La ciencia sí. Y esa es, digamos así, la segunda característica básica de que hace peculiar, que hace específico al conocimiento científico, entendiendo la verdad como una adecuación de la teoría científica al objeto de la ciencia, es decir, al concepto. Entonces aquí hay una
una producción teórica que dé cuenta del objeto. Y mientras da cuenta de ese objeto, esa teoría es, digamos así, verdadera. Y esas serían, digamos, de alguna manera muy general, las características básicas del conocimiento científico. Bien, entonces, esto quiere decir que hay unas condiciones o contextos muy concretos en los cuales se constituye una ciencia. Si nos los podría describir, por favor. Bien, las, una ciencia, como decíamos, no es el producto de un individuo aislado, ¿no es cierto? Sino que se va constituyendo en situaciones y en contextos muy particulares. Hay dos elementos, digamos aquí, que se pueden señalar. Uno ligado a, a los contextos sociales y culturales, los contextos históricos que hacen posible la configuración de una ciencia, y otro contexto que está ligado a, a un proceso de ruptura que se llama de ruptura epistemológica, que también hace posible la constitución de una ciencia. En el primer elemento, pues una ciencia se constituye cuando, en términos sociales e históricos, confluyen tres situaciones, tres contextos particulares. Un contexto histórico social, es decir, donde hay determinadas condiciones económicas, determinadas condiciones políticas que favorecen la producción del conocimiento científico. Por decir, en condiciones políticas en donde hay estructuras y prácticas de poder autoritarias, ¿sí? En donde hay sociedades que tienen una configuración teocrática, por ejemplo, es imposible que haya una ciencia. Una ciencia se constituye cuando hay condiciones, por ejemplo, políticas democráticas y condiciones económicas tales que quienes se ocupen del proceso de producción científica tengan asegurados sus condiciones materiales de existencia. Si la gente está preocupada más por asegurar su existencia, no tiene el tiempo suficiente para poder dedicarse a pensar, digamos, y de producir conocimientos, en este caso, producir los conocimientos científicos. Entonces, estas condiciones históricos sociales que tienen que ver en cómo está configurada la economía, cómo está, digamos, eh, desarrollada los procesos políticos, los procesos culturales e ideológicos que van a favorecer la producción científica, es uno de los elementos importantes que hay que señalar, ¿no es cierto? Eh, ¿Dónde nace, dónde se configura el primer campo científico? Es en Grecia, porque las condiciones económicas ayudan a que, digamos, una parte de la población tenga aseguradas sus condiciones de vida y pueda dedicarse a desarrollar las producciones, digamos así, intelectuales, el pensamiento, el conocimiento. ¿Sí? Y también en Grecia, pues hay ciudades-estado griegas que fortalecen o que desarrollan condiciones democráticas, que son indispensables para la producción científica, ¿sí? Y estas condiciones democráticas suponen que ya hay un proceso de desacralización de la sociedad. Entonces hay cómo debatir, hay cómo discutir, hay cómo expresar las ideas en un debate, ¿no? En una suerte de contraposición democrática de ideas, de pensamiento. El otro contexto es el contexto histórico intelectual, es decir, la producción de determinadas ideas dentro de una formación social.
la producción de conceptos, de teorías, de, de modos de pensar que son generadas, pues, estos modos de pensar generados de manera autónoma, de manera crítica y, como decíamos, de manera desacralizada. Entonces, hay unas condiciones muy particulares de producción teórica que conjuntamente con las cuestiones económicas, políticas e ideológicas que se dan en una determinada formación social, se juntan, se combinan y hacen posible la producción científica. Pero además, no todos los individuos de una formación social que están en las mismas condiciones histórico-sociales o en las mismas condiciones histórico-intelectuales producen ciencia. Algunos de ellos pueden producir arte, pueden producir política, pueden dedicarse al derecho, pueden dedicarse a la tragedia, a la comedia, al arte, a la música, a la danza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay otro contexto que es importante eh, señalarlo y que se compone y que se combina de una manera peculiar con los otros dos contextos. Y es el contexto, digamos así, histórico subjetivo, en donde la constitución de los sujetos concretos, de los individuos como sujetos en falta, como sujetos que buscan, ¿sí? Estos elementos son importantes al rato de pensar la producción científica, porque aquí, en este contexto histórico subjetivo, se conecta el deseo de estos sujetos. Entonces, el deseo que genera, que está ligado a una falta, y la falta genera determinadas búsquedas, ¿sí? Son indispensables para pensar en las condiciones en las cuales se constituye un proceso eh, científico, ¿no? Sí. La ciencia, en este sentido, como cualquier forma de conocimiento, en su producción está implicado también el deseo de cada sujeto. Y esto es importante comprenderlo. Pero además, como decíamos, en estos elementos de las condiciones también está este proceso de ruptura epistemológica. La ruptura epistemológica es un cambio radical de modo de pensar, es decir, un cambio radical de mirada, un modo totalmente distinto de pensar, pero de carácter tendencial, digamos, ¿no es cierto? En estos procesos de ruptura epistemológica que se van generando en estas condiciones históricos, sociales y culturales, supone la producción de un nuevo objeto. Se genera un concepto distinto, diferente para pensar. Se generan nuevas teorías, se generan nuevos modos y modalidades de hacer el conocimiento. Y este proceso de ruptura, en donde se va constituyendo un nuevo modo de pensar, ¿sí? Se realiza, se da, digamos así, con respecto a los elementos ideológicos precientíficos que están presentes en, en las sociedades particulares en las cuales se va produciendo el conocimiento científico. Es decir, hay una ruptura tendencial con respecto a la religión, a la magia, al mito, al arte, al pensamiento técnico, a la fantasía, que si bien es cierto, sigue estando presente y está atravesando la producción científica porque quienes producen ciencia son sujetos concretos, atravesados también y constituidos también por las ideologías, ¿sí? Pero lo que producen no es ideología, es ciencia, aunque las ideologías estén presentes en el proceso y en el desarrollo y en la producción misma del conocimiento científico. Entonces, de alguna manera, estos elementos que circulan en las sociedades son condiciones para la producción científica, ¿sí? Sin ellas tampoco hay ciencia, ¿no? Sin los conocimientos generados en la religión, en la magia y en el mito,
¿sí? Tampoco es posible una ciencia, son condiciones, pero la ciencia es una producción distinta, que rompe, que genera una ruptura epistemológica con estos elementos que circulan en los medios sociales en los cuales la ciencia es posible. Entonces, estos serían los dos aspectos que constituyen de alguna manera las condiciones y los contextos que son importantes en la producción científica. Bien, hemos revisado las características fundamentales, estas condiciones para que se constituya una ciencia, por lo que preguntamos entonces, ¿cuál es la estructura básica de una ciencia? Una ciencia, cualquiera que ésta sea, tiene una estructura básica. Y esta estructura está compuesta por una interrelación, por una combinación, digamos así, del objeto, de la teoría y del método, ¿sí? Esta estructura es peculiar, es propia de cada campo científico. Objeto, teoría y método están interrelacionados, de tal manera que si uno de ellos falta, no es posible una ciencia. Es decir, no es posible una ciencia si no hay un objeto. No es posible una ciencia si no hay una teoría. Y no es posible una ciencia si no hay un método propio y específico de de ese campo científico. Entonces hay una composición muy importante, muy particular entre objeto, teoría y método. Y esa composición hace distinto también a una ciencia de otra ciencia. Ahora, hay otro elemento que es importante señalar en la estructura, que la estructura es irreductible. Es decir, el objeto, la teoría y el método son propios y específicos de cada campo científico. Por lo tanto, no hay un solo método. Eso que llamamos el método científico posiblemente se refiere a la cuestión metodológica más que al método propio de un campo científico. Eso es importante señalarlo porque hay una creencia, digamos así, muy generalizada de que hay un solo método y este es el método científico. No hay un solo método. El método es propio y específico de cada campo, de cada teoría científica. Ahora, el objeto, como habíamos dicho ya en antes, el objeto de una ciencia es un concepto, es un objeto de conocimiento, ¿no? Y este objeto de conocimiento, que es un concepto, es aquello sobre lo cual versa una ciencia, aquello de lo que trata una ciencia. Entonces, cuando nos cuestionamos cuál es el objeto de una ciencia, de qué trata una ciencia trata de un concepto, no de fenómenos, cosas y acontecimientos o de personas o de grupos, ¿no? La ciencia trabaja con conceptos y el objeto de una ciencia es un concepto. El otro elemento de la estructura es la teoría. La teoría es este dispositivo de conceptos de base que posee toda ciencia. Es lo que en términos, digamos, de la metodología llamamos marco teórico, ¿no? Toda ciencia tiene este dispositivo de conceptos, ¿sí? Que está abierto a la infinitud del objeto. Una vez que se constituye el objeto de una ciencia, nunca se termina de conocerlo, sino que está abierto, ¿no? Y la teoría también está abierta a esta infinitud del objeto o esta indeterminación, tal vez podríamos decir con mayor precisión, del objeto que hace que la teoría también vaya avanzando históricamente, vaya generándose nuevos y nuevos conceptos para contribuir a una comprensión más amplia de este objeto.
Y por otro lado está el método. El método de una ciencia es o se caracteriza por la relación que establece la teoría con el objeto. Es decir, el método es el modo en que una teoría trata al objeto. El método no se refiere al modo en cómo se obtienen los datos, sino al modo en cómo se trata al objeto. Por eso el método de una ciencia es un método expositivo, que se juega ya cuando se hace todo el informe de la investigación científica en una suerte de discurso, ¿no? Sí, ahí está el método. Por eso es importante distinguir el método de la metodología. El método científico o un método más bien de una ciencia es un método de exposición, mientras la metodología también se conoce como método de investigación. No es lo mismo. El método de investigación o metodología responde a la pregunta de cómo vamos a realizar la investigación. Y en términos generales, pues hay dos vías, ¿no es cierto? Una metodología bibliográfica que obtiene datos teóricos y que para eso utiliza determinadas técnicas como las diferentes formas de fichaje, ¿no es cierto? Resúmenes, mapas mentales, mentefactos, etcétera, etcétera. Pero también hay otra metodología de campo en donde o con la cual se obtienen datos de la realidad, sea natural, sea social, ¿no es cierto? Y siempre estos datos se obtienen, obviamente, desde un marco teórico. Y para eso puede utilizar técnicas como la observación, las entrevistas, las encuestas, los tests, los diarios de campo, etcétera, etcétera. Y estos datos luego son procesados a la luz del marco teórico, ¿no es cierto? Y con determinadas tecnologías. Pero lo que me hace la metodología es dotarme de datos, ¿sí? Para que luego esos datos puedan ser expuestos con un método. Entonces, esta es la estructura básica de un, de una ciencia, cualquiera que ésta sea, ¿no? El objeto, la teoría, el método, y para los procesos de investigación, pues hay la metodología. Una vez que hemos reunido las características, las condiciones, descrita la estructura, ¿cuál sería entonces el proceso de producción científica? Bien, como habíamos dicho al inicio, cuando planteábamos qué es una ciencia, la ciencia es un proceso de producción cognitivo. La ciencia es un trabajo teórico y como todo trabajo, pues tiene los mismos elementos, ¿sí? Tiene unos objetivos, digamos así. Los científicos, las científicas se proponen, ¿sí? Plantean una prefiguración, una concepción de lo que van a trabajar y lo diseñan y lo estructuran como, por ejemplo, un proyecto o un plan de investigación. Pero la ciencia también tiene materias primas. Y las materias primas de una ciencia son materias primas teóricas, ¿sí? Y como son materias primas teóricas, son conceptos, conceptos que están, digamos, en las distintas formas de producción teórica. Antes de que haya una ciencia, estas materias primas son de carácter ideológico, son conceptos, son ideas que se van circulando en el medio social de carácter histórico, social, religioso, mítico, mágico, técnico. Todos esos elementos constituyen una materia prima, pero son ideas, son teorías. De ahí toma el científico y la científica y va produciendo su ciencia. Pero una vez que la ciencia está constituida, también hay materias primas que son las producciones ya desarrolladas por la ciencia. A estos elementos que se llaman las materias primas teóricas se llama generalidad uno.
¿Y por qué es generalidad? Porque son aspectos teóricos, son aspectos conceptuales. Ahora, estas materias primas, como en cualquier trabajo, digamos así, necesita la utilización de instrumentos, ¿no? Para poder ser transformados. Los instrumentos con los cuales se transforman estas materias primas son lo que decíamos la teoría, los marcos teóricos. Estos marcos teóricos son también conceptos. Y estos conceptos, ¿no es cierto? Estos marcos teóricos, sí, son aplicados al objeto para generar un conocimiento. A este marco teórico se le denomina generalidad 2, a la teoría con la cual se piensa el objeto. Una vez que estas teorías, estos marcos teóricos, ¿sí?, se aplican al objeto y generan un conocimiento, producen un resultado. Estos resultados del proceso de producción científica, ¿sí?, se llama generalidad 3. Entonces, ¿cómo se da este proceso de producción científica? Hay un proceso, digamos, de una generalidad 1 a una generalidad 3 a través de una generalidad 2. Esta generalidad 3, que es el resultado de un momento histórico de la producción científica, luego se convierte en generalidad 1, porque el proceso de producción científica va desarrollándose, ¿no es cierto?, de manera encadenada. Lo que es producto de un proceso puede ser materia prima de otro. Y para tratar esa nueva materia prima hay que desarrollar la teoría, nuevos conceptos, nuevas ideas que nos permiten, digamos, comprender esos nuevos aspectos que se van desarrollando ya en un objeto constituido. Entonces hay que ver el proceso de producción científica como cualquier proceso de trabajo, como un encadenamiento, pero no es una cuestión lineal y mecánica, porque en este proceso de producción científica, que es un proceso estrictamente teórico, van también interviniendo elementos sociales, culturales, históricos y políticos que a veces traban la posición y la producción científica y a veces también lo pueden desarrollar, empujar. Hay condiciones sociales e históricas que a veces limitan y traban la producción, pero puede también haber condiciones históricas que potencian el proceso de producción científica, ¿sí?, que es un proceso fundamentalmente teórico. Bien, toda esta producción científica entendemos que deben haber generado campos o continentes científicos que ya al filo del tiempo preguntamos una breve descripción inicial de cuáles son esos campos o continentes científicos. Bueno, en la historia de la humanidad hasta nuestros días se han generado 4 grandes campos o continentes científicos, cada uno con su objeto, con su teoría, con su método y que han sido producidos en contextos muy particulares. El primer campo o continente científico que se constituye en la humanidad es el continente matemáticas, que se produce en Grecia, ¿no? En Grecia alrededor del siglo IV, V antes de Cristo. El segundo gran campo científico que se constituyó en la historia de la humanidad son alrededor de más de 20 siglos después, en el siglo XVII, con Galileo Galilei, que constituye la física como ciencia, en condiciones muy particulares también, con su propio objeto, su propia teoría y su propio método. 200 años después, a mediados del siglo XIX, se constituye el cuarto continente científico, que es el continente historia. La historia como ciencia, ¿no es cierto?, se da a mediados del siglo XIX con Carlos Marx. Y 50 años después, a inicios del siglo XX, a finales de inicios del siglo XX, se constituye el cuarto continente científico, que es el psicoanálisis.
El psicoanálisis con su propio objeto, su propia teoría y su propio método y en condiciones muy particulares que van posibilitando, digamos, generar un pensamiento eh, como el que desarrolló Sigmund Freud. Esos son hasta ahora, digamos así, los grandes campos científicos que en su interior también tienen regiones teóricas, ¿no? Que podemos desarrollarlo en próximas, digamos, programas. Este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.